Hoy vamos a ver Excel, la fórmula de suma y promedio a través de esta simple planilla donde visualizamos notas trimestrales de esos 10 alumnos. Primer trimestre tienen estas notas, segundo trimestre tienen estas notas y tercer trimestre tienen estas notas. Entonces vamos a empezar a ver cuál es la fórmula de suma. Suma. Para saber, primero tenemos que pensar qué es lo que deseamos sumar. En este caso, deseamos sumar las notas que están desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre inclusive, para luego calcular el promedio. ¿Cómo se hace esto? Pongo igual, suma, abro paréntesis, y le indico a la máquina en qué celda se encuentra el primer valor, L2, y el tercer valor, ¿ven? Ya me sacó el promedio, ahí está. Y el tercer valor se encuentra en la celda N2. Cierro paréntesis, Enter. Las fórmulas se hacen una sola vez y luego se arrastran para copiar y pegar. Se arrastran desde acá, pongo el mouse en ese nodo, ese cuadradito verde que se llama nodo, arrastro para luego copiar y pegar la fórmula. Ahora vamos a ver promedio. Promedio que vamos a calcular es en base a los 3 trimestres. Quiero saber qué promedio tiene cada alumno en base a los 3 trimestres. Siempre la fórmula comienza con el signo igual. Escribo la palabra promedio y abro paréntesis. Le indico a la máquina en qué celda se encuentra el primer valor y en qué celda se encuentra el último valor, N2. Paréntesis que abro, paréntesis que cierro, Enter. Puedo reducir los decimales con esta opción que dice disminuir decimales y dejar solo 2 dígitos. Luego hago lo mismo, pongo el mouse en ese nodo, ese cuadradito verde, ¿ven? Arrastro para copiar y pegar la fórmula y me arrastra y me copia el mismo formato. Con esto que acabamos de ver, dos fórmulas, suma, recuerden la fórmula es igual suma, e indico a la máquina qué es lo que deseo sumar, de qué celda hasta qué celda. Recuerden que las celdas se indican primero la letra que corresponde a la columna y luego el número que corresponde a la fila. Cuando hablamos de columna, hablamos de manera vertical, cuando hablamos de fila, hablamos de horizontal. Y para promedio lo mismo, la fórmula es igual promedio, le indico a la máquina de qué celda a qué celda deseo calcular el promedio y luego copio y pego la fórmula. Recuerden esto siempre, las fórmulas se copian y se pegan, solamente se hace una sola vez. También, si desean, pueden insertar la función desde el menú Insertar, Función, y ahí buscan la fórmula de suma y la fórmula de promedio. Acá está, perdón. Fórmulas, insertar función, ¿sí? Ahí hago clic para buscar un promedio, ¿ven? Y le indico a la máquina qué es lo que deseo. El número 1 y el número 2. Aceptar. Es lo mismo. Lo mismo con la suma. Busco insertar función, suma. Eso lo manejan a su elección.